¿Han visto ustedes ese vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales de la familia Franco saliendo a trompicones del panteón donde está enterrado ya pues, su mujer y el propio Francisco Franco? Un vídeo porque bueno, que la razón de ser que tiene es que le había prohibido el gobierno que grabara la exhumación o la inhumación y tenía la policía dudas de que lo hubieran hecho en esa inhumación. Por lo tanto, les mantuvieron ahí hasta ver qué es lo que había pasado. Sin embargo, pues las familias querían salir y lo han hecho por la fuerza. No sé qué motivos puede tener el gobierno en mente para no querer que lo graben. La verdad, para no hacerle publicidad o no sé muy bien qué opinas, Lucio. Sí, yo supongo que como han montado un circo mediático en torno a este asunto... Que tiene el monopolio ese circo mediático. Exactamente, y sobre todo lo han hecho de manera dictatorial, absolutamente. Es contradictorio, puesto que según ellos intentan exhumar a un dictador y ellos han actuado totalmente dictatorialmente en este sentido. Pero yo creo que la razón fundamental, si nos centramos en este asunto en concreto, pues es que no querían que se les escapara nada. Ellos tenían el control absoluto de este circo mediático y no querían que nadie, grabando algún asunto concreto, pudiera distorsionar el mensaje. La versión que quieren vender, ¿no? Exactamente, la versión que quieren pues plasmar a través de las televisiones pues que son suyas, que es la televisión española en este caso, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo. Sin ser experto en este asunto, me parece que es así. Lo que no querían es que nadie pudiera, bajo ningún concepto, pues distorsionar este mensaje grabando algo que ellos no controlan. Porque claro, los cámaras ya tenían instrucciones del gobierno. Todo orquestadísimo, todo. Exactamente, estaba todo milimétricamente estudiado y ellos pensaban que la familia Franco podían grabar algo y difundirlo a través de las redes sociales, como hoy es muy fácil hacerlo, y que España supiese pues algo en concreto que ellos no querían que saliese televisado. Supongo que será eso. De todas formas, sí. me parece pues el hecho de retenerlos, ya no de impedirle grabar, sino simplemente de retenerlos, pues me parece una actitud despótica y propia de un gobierno pues más en consonancia con una dictadura que con una democracia que ellos dicen representar. Efectivamente, esa actitud totalitaria que ha tenido el gobierno socialista con la exhumación de Francisco Franco, y tal era la orquesta que tenían todo preparado para saber a qué hora iba a llegar Franco, a qué hora iba a ser inhumado de verdad, e incluso que tanto Sánchez tenía preparado una aparición institucional a las 3 de la tarde, justo cuando son todos los telediarios. Es decir, que la orquesta y el plan de la exhumación dice que no es electoralista, pero es que lo tiene ya todo planificado para venderlo de la mejor manera posible. Lucio, nos vamos a ir 1 minuto y medio a publicidad. Y enseguida estamos de vuelta, seguimos comentando a fondo esto de la exhumación. Perfecto. Seguimos en esta redacción abierta de la tarde con Lucio Muñoz, escritor, consultor y empresario, que nos va a ayudar a analizar este asunto, el asunto del día, el asunto de la semana y el asunto posiblemente de toda la campaña electoral, la exhumación y la inhumación de Francisco Franco. Me gustaría que escucháramos, en primer lugar, algunas de las quejas sobre este asunto, que evidentemente es el único partido que se ha quejado totalmente, firmemente, ha sido Vox, y me gustaría que escucháramos a Macarena Olona, su portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, hablando sobre la memoria histórica. Lo que no podemos permitir es que al albur de un mensaje en el que todos tenemos, entiendo, un consenso unánime, cuál es el que todas aquellas familias que tengan a sus familiares desaparecidos tengan el legítimo derecho y todo el apoyo para lograr que sean encontrados, sirva de excusa para la ignominia que hoy estamos presenciando y para la ignominia que se produjo en 2007 con la aprobación de esa ley de memoria histórica a nivel nacional. Que recordemos, el Partido Popular, a pesar de disponer de la mayoría necesaria, mayoría absoluta, legitimó no procediendo a su derogación. Así que lo único que denunciamos es que al albur de esos mensajes que generan el necesario consenso no se pueden imponer políticas sectarias y partidistas. Vamos a ir por partes, Lucio. Memoria histórica, eso a la que se refería Macarena Olona, que aboga porque se elimine, se derogue esta ley de una vez por todas, porque estamos viendo que es bastante política, un lado sí, el otro no, y bastante sectaria por otro lado. Una primera valoración sobre la memoria histórica y, sí, y luego vamos yendo ya hablando de otros temas, como por ejemplo lo legal o lo ilegal que ha podido ser esta exhumación, y también las posturas de los diferentes partidos políticos, porque esto da por mucho que hablar. Sí, se le ha olvidado decir a esta señora, a la diputada de Vox, que el PP se abstuvo cuando se tuvo que votar la ley y Ciudadanos votó a favor.
que nadie se lo olvide, independientemente de lo que acaba de decir esta señora. Es decir, que también tuvo la oportunidad el PP de Rajoy de abolir esta ley con la mayoría absoluta que obtuvo. Independientemente de ello, la ley de memoria histórica es la herramienta político-legal que tiene el PSOE, puesto que esto es un plan ideado por Zapatero a través de la ley de memoria histórica, y es la herramienta político-legal que tiene, y mediática que tiene el PSOE para destruir la monarquía, destruir el orden constitucional tal y como está constituido en España y, por supuesto, destruir absolutamente la ley de amnistía de la transición y la concordia que se plasmó tras la muerte de Franco y con la transición en España. Esta es la herramienta que, propiciada por Zapatero y seguida por su hijo político, que es el presidente actual en funciones, y lo único que pretende es tergiversar la historia. Que las nuevas generaciones, pues a través de esta ley de memoria histórica, pues y vía adoctrinamiento, tengan en su mente configurada una historia paralela que no es la real. Y, es decir, blanqueando todos los crímenes que cometió la izquierda, todos los crímenes que cometió el bando republicano, todos los crímenes que ha cometido el PSOE y ocultando esta historia negra criminal del PSOE para que parezca que ellos, entre comillas, son los buenos. Esta es la base de la ley de la memoria histórica. Y el Partido Popular siempre se ha puesto de perfil en torno a ella. Y ha sido un absoluto error, porque a través de esta memoria histórica se ha procedido a la consumación de la exhumación de Francisco Franco. El problema es que esto es no podemos centrarnos y valorar este asunto simplemente centrándonos en la exhumación de Franco, porque esto es un proyecto político, ideológico, trazado por el PSOE, que empezó en el 11M y cuya base es la ley de memoria histórica, repito, para destruir el orden constitucional, para destruir la monarquía y para implantar una democracia disfrazada, es decir, una dictadura socialista o comunista disfrazada de democracia. ¿A través de qué? Pues a través de políticas globalistas que están desestabilizando también otros países y a través de la dictadura de lo políticamente correcto, es decir, transmitir la imagen que estamos en una democracia, pero realmente estamos en una dictadura socialista. Este es el proyecto que pretenden. Y la base de todo ello es la ley de memoria histórica. Por eso se ha producido la exhumación de Franco. Y bueno, se tuvo que modificar la ley, pero la ley es la base para lo que quieren ampliar, Lucio. Exactamente. Se votó en el Senado para instar al gobierno a ampliarla a que ya cualquier cosa que se dijese sobre el periodo del franquismo, por ejemplo, pudiese ser condenada como delito de odio. Una auténtica barbaridad, ya no se puede hablar de nada en absoluto en este país. Eso es lo que quieren, una ampliación más de esta ley de memoria histórica, que bueno, ya lo han dicho ellos en diferentes declaraciones, que esto va a ir a más, que no es ni muchísimo menos el fin, que Franco ha sido simplemente el principio. Yo no sé a dónde quieren llegar y tampoco entiendo por qué la derecha o por qué, bueno, ahora la derecha de Vox sí, pero por qué la derecha del Partido Popular no respondió de ninguna forma a esta ley de memoria histórica diciéndoles, oigan, ustedes por ejemplo dieron el golpe de Estado del 34 para echar a un gobierno centro-derecha de la propia República porque sentían que no podía ser la República, bueno, que no podía estar gobernada por la derecha, o el oro que se fue a Moscú, el 70% de las reservas de oro de España se fueron a Moscú en pago a la Unión Soviética por los servicios prestados en la guerra civil. Es decir, que muy democráticos no eran y tampoco entiendo por qué no se ha hecho esa lucha, la verdad. Sí. Y no olvidemos también, Miguel, que cada comunidad autónoma tiene su propia ley de memoria histórica. Que esto es absolutamente terrible, porque esta memoria histórica se aplica a nivel también de comunidad autónoma. Cada mes, cada año, cada día se da un paso en cada autonomía en pos de conseguir estos objetivos que pretende la izquierda. Y parece que no se hace nada, pero ya han conseguido muchísimo desde que la ley de la memoria histórica se entró en vigor. Y al hilo de lo que tú dices, Miguel, pues el Partido Popular sí, siempre se ha puesto de perfil. Y también Ciudadanos. En este momento, en esta semana hemos podido oír las declaraciones de los líderes del PP y del PSOE, poniéndose de perfil, no entrando a valorar este asunto. Del PP y de Ciudadanos dices, ¿no? Del PP y de Ciudadanos, sí. Perdón. Y simplemente se centran en la EPA. La EPA es muy importante.
La EPA es muy importante, por supuesto, pero esto es más importante todavía, porque se trata de conservar nuestro sistema constitucional y se trata de conservar nuestra monarquía. Y como tú bien dices, y han anunciado también los portavoces del PSOE, no sé si ha sido la ministra... ¿La ministra Celaá o Calvo? Sí, no sé si ha sido una de ellas dos, yo creo que o Delgado. O Delgado, han anunciado que no paralizarán, que no quedará este asunto en la exhumación de Franco y finalizará. No, seguirán exhumando cadáveres. Y sobre todo, seguirán otorgando subvenciones ideológicas en función de la Ley de Memoria Histórica. Y también aquellos ciudadanos españoles que soliciten la exhumación de sus antepasados en el Valle de los Caídos, el gobierno le otorgará una subvención para poder hacerlo. Están mintiendo a los españoles porque están comentando que en el Valle de los Caídos están presos políticos enterrados, y no es así. Eran presos generales, en los cuales redimían sus penas a través del trabajo en el Valle de los Caídos, y además esos trabajos eran los mejores que se podían hacer en relación pues a las prisiones de la época, porque recordemos que cada día de trabajo redimía 2 días de pena, más o menos era así. Por tanto, se hizo... reduces a la mitad, vamos. Sí, no eran presos políticos los que construyeron el Valle de los Caídos, perdón, son presos en general. Bueno, y de hecho, luego aparte otro tema es la gente que hay ahí enterrada, porque he oído a Sánchez decir que había 30 y tantas mil personas del bando republicano, pero es mentira. Más o menos están casi 50-50, casi 50-50% de bando nacional y bando republicano. Por lo tanto, sí que es un monumento a la reconciliación y sí que es pues un vaya a los caídos, ¿no? De los dos bandos, no solo de uno, porque no hay que ser partidistas, sino hay que ser tampoco guerras civilistas. Sí, me gustaría decir, Miguel, también que han aprovechado este circo mediático que tiene un objetivo muy claro, que lo acabo de comentar, también para desviar la atención. Esto sí lo había dicho, lo ha expresado bien Casado, aunque él ha tenido que... Vamos a escucharlo porque es que lo ha dicho esta mañana, lo que vas a decir, lo ha dicho esta mañana Teodoro García Egea, en la SER otra vez, que ha dicho que esto es una maniobra electoral de tomo y lomo. De lo que los ciudadanos nos piden que nos ocupemos, ¿no? Si Pedro Sánchez se cree el CIS, según el CIS de Tezanos, el primer problema de los españoles es el empleo. Ayer conocimos una EPA muy preocupante, porque en el mismo periodo del año anterior se habían creado 160.000 empleos, ayer se crearon solo 10.000, hay menos autónomos que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, y por tanto yo me hubiera dedicado a trabajar para que esta EPA no hubiera pasado ayer lo que pasó, ¿no? Creo que Pedro Sánchez ayer logró que no se hablara de la EPA, creo que es un mérito que hay que reconocerle, pero más allá de eso, que no se hable de la EPA no quiere decir que no esté, que los españoles no estén teniendo un problema de empleo. Lucio, todos los partidos sin excepción acusan al Partido Socialista de electoralismo. Ellos se escudan en que han seguido evidentemente los tiempos legales, y en cuanto se ha podido realizar esta exhumación, lo han hecho ni un día antes ni un día después, decía Pedro Sánchez en el día de ayer. Sí, evidentemente es una operación también en clave electoral. De hecho, el ideólogo del PSOE, el famoso, porque ya es famoso, el famoso ideólogo, denominado Iván Redondo, que supongo que es el que ha ideado esta estrategia, pues suponía que sería un disparadero de votos del PSOE. Yo, humildemente, yo no soy demóscopo, pero creo que no es un circo mediático que le vaya a proporcionar esta cantidad de votos que prevé el PSOE. Yo creo que también lo han hecho para... El PSOE no tiene ningún plan ni político ni económico para España, porque el socialismo está muerto en todos los países, es un fracaso, y para España no tiene ningún plan. Por tanto, también han intentado desviar la atención de los españoles. Justo cuando han aparecido los datos del paro el mismo día, han intentado desviar la atención de los españoles, pues televisando esta exhumación, esta profanación de la tumba de Franco, este sacrilegio que han cometido. Pero tal y como ha dicho Casado, que en este caso sí ha dicho la verdad, pues, ha dicho ciertamente pues algo coherente, que es que lo importante es la EPA, pero también se equivoca en una cosa. Lo que no puede caer en la tentación el PP actual es
de incurrir los mismos errores que cometió Rajoy. La economía es muy importante, pero también es importante la batalla ideológica y la política, porque evidentemente si solo se centran en la economía y hacen lo que hizo Rajoy, es decir, dejar vía libre a la izquierda para que desarrollen su ley de memoria histórica, al final ocurren estas cosas, es decir, la exhumación de Franco. Por tanto, el PSOE está en plena deriva globalista y en plena deriva ideológica enmarcada en función de esta ley de memoria histórica, y también sus socios independentistas están en la misma línea. ¿Por qué? Porque el PSOE se ha dado cuenta que obtener una mayoría absoluta por parte de la derecha es muy difícil, por parte de todos los partidos del centro derecha, y ellos independientemente tampoco la van a conseguir. Por tanto, no pueden dejar de considerar socios a los independentistas. Esto explica todo lo que está pasando también en Cataluña, y este es un plan global que tiene el PSOE. Repito, siempre lo ha tenido de otra manera, pero el plan del PSOE, que nunca ha tenido un plan económico ni político para mejorar España, para avanzar, pues en este momento el plan es este. El plan es este, y la ley de memoria histórica es la base de este plan, y ya hemos visto lo que ha producido, las consecuencias que ha producido desde que se aprobó la ley, y como hemos dicho antes y tal y como ha anunciado la ministra, esto solo acaba de comenzar. Habrá más exhumaciones y sobre todo también el objetivo del PSOE es el catolicismo, es decir, acabar con el catolicismo, que a nadie le extrañe que se les ocurra dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos, porque es todo un símbolo de la historia de España y representa, pues digamos, a más de la mitad de los españoles. Es una afrenta a la mitad de los españoles, pero que a nadie le extrañe que se les ocurra dinamitar pues la Cruz del Valle de los Caídos, en virtud de esta supuesta reparación, ¿no?, de la que hablan siempre. Exactamente, esta supuesta reparación que... ¿Y a dónde, aparte de eso del Valle de los Caídos, a dónde crees que puede llegar esto a más? ¿A quién pueden exhumar? ¿Por dónde puede ir los tiros? Bueno, ya han anunciado la exhumación de Primo de Rivera. Es el siguiente en la lista, desde luego. Es el siguiente de lista. En la lista ya ha anunciado la familia que... Esto es una auténtica locura. Vas a empezar ahora a exhumar muertos por todos lados. Es que me parece... Bueno, esto no es política, esto es, vamos... Es parte de la estrategia porque la inició Zapatero. Es una estrategia guerra civilista. Repito, no tienen ningún plan económico para España. No tienen ningún plan político para España. No tienen ningún plan democrático para España. Y se tienen que centrar en estas estrategias. Y, por supuesto, esta es una de ellas. Entonces, el PSOE no tiene más remedio que centrarse en estas estrategias para supuestamente engañar... Despistar realmente, ¿no? No te fijas en los problemas reales del país, como la unidad del país, la situación, la violencia en Cataluña, sino... Bueno, y tampoco, por supuesto, en la economía, que es que los datos de ayer fueron demoledores, sino... céntrate en esto, que es lo importante, ¿no? Sacar a Franco del Valle de los Caídos. Realmente... Sí, al enfrentamiento que en un momento determinado se refirió Zapatero en una entrevista que creo recordar, que ahora mismo me ha venido a la mente, una entrevista que le hizo el periodista de la SER, el tradicional periodista de la SER, Iñaki Gabilondo. No sé si ahora estará en la SER, pero que ha sido... ¿Y qué le preguntaba? Hace ya tiempo le respondió que, bueno, fue a micrófono cerrado, puesto que ya había terminado la entrevista y un micrófono se quedó abierto, y cuando ya estaban fuera de la mesa de la entrevista, estaban hablando coloquialmente, ya cerrada la entrevista, pues se le escapó a Zapatero: nos interesa el enfrentamiento entre los españoles. Ah, bueno, sí, recuerdo esas declaraciones, sí. Pues esto es una de las estrategias que también ha retomado Pedro Sánchez, porque el PSOE no tiene más remedio que enfrentarnos. Esto es la guerra de clases, pero llevada a otros campos, ¿no? La inmigración, el ecologismo, que va a ser lo siguiente. Exactamente. ¿Qué más? La guerra, todo el tema de la ideología de género. O sea, tiene muchos frentes de batalla abiertos. Todos esos son los frentes de batalla, como tú bien dices, Miguel, para transformar la sociedad en una sociedad al estilo socialista. La ideología de género, por supuesto. La inmigración ilegal, por supuesto. Porque también destruiría poco a poco el catolicismo en España. Y la ley de memoria histórica. Estos frentes, y ahora también la calentología, ¿no? Se está poco a poco. Bueno, que ya ni siquiera se sabe si estamos enfriando o se está calentando el planeta, ni siquiera se sabe. O sea, exactamente. Todo esto regado de subvenciones, porque evidentemente la estrategia económica del PSOE es subvencionar a la mayoría de la
personas o potenciales votantes para garantizarse seguir en el poder. Para garantizar seguir en el poder, por supuesto. Entonces, esta es la estrategia económica, que no es otra que empleo, Derroche, básicamente, empleo público, o sea, que cada empleo público destruye 2 en el sector privado, esto lo sabe cualquier economista, y subvencionar pues a los colectivos afines al PSOE, que son muchos. No olvidemos que a nadie se le extrañe tampoco que a lo largo de la siguiente legislatura, si es que se puede conformar algún gobierno y si finalmente obtiene la fórmula para obtener esa mayoría, una supuesta victoria del PSOE, en el caso que se consume esta victoria del PSOE, que a nadie le sorprenda que se implemente la renta mínima. La renta mínima en España por parte de Pedro Sánchez. Esto es un proyecto y se puede implementar. Esto sería ya el acabose, porque evidentemente entraríamos ya en un plan al estilo socialista socioeconómico y político. Ellos quieren una sociedad subvencionada, una sociedad dependiente del Estado y, por supuesto, redes clientelares. Como en Andalucía, tal cual, el modelo andaluz, que les ha durado 40 años, que no está nada mal, exactamente, llevarlo al resto de España, ¿no? Exactamente. Y si además consiguen destruir esta, para mí, de mi punto de vista, es una pseudodemocracia, pero por culpa precisamente del PSOE y por la inacción del PP, pero si se puede encargar el orden constitucional y la monarquía, muchísimo mejor. Y este es el proyecto. Y la exhumación de Franco no hay que analizarla únicamente en el circo mediático que han montado, sino es una pieza de este proyecto. Es una pieza más de este proyecto. Más de este proyecto a gran escala. Vamos a ver ahora, porque hemos estado hablando de las consecuencias que puede tener esta exhumación y realmente la ley de memoria histórica, a dónde va a llegar esto, a dónde va a llegar este circo mediático y a dónde va a llegar pues esta ley que es totalmente sectaria. Pero es que fíjense ustedes lo que dice Teresa Rodríguez, que es la líder de Adelante Andalucía, la rama andaluza de Podemos, que es todavía más radical si cabe que Pablo Iglesias. Escuchen ustedes lo que dice, porque realmente se van a reír, yo creo. Nuestros niños y niñas necesitan 2 cosas en la escuela: fomento de la caza y fomento de los toros. Fomento de la caza y fomento de los toros. Esto es franquismo. Esto es devolver a Andalucía al esperpento folclórico que el franquismo pretendió hacer de ella. Y nosotros no lo vamos a consentir de ninguna manera. Andalucía ya no es eso, por más que ellos lo decreten. Nosotros no somos eso. Lucio, la caza y los toros, a su juicio, son franquistas, es decir, que se inventaron, pues nada, a lo mejor en el año 39, la caza y los toros, cuando los toros, sabemos que en la península ibérica, antes incluso de que fuéramos España, ya en el siglo XI, pues hacían juegos con toros, se balanceaban y tal, y los griegos ya, si nos vamos más lejos, también hacían diferentes espectáculos con los mismos. Y por otro lado, la caza es cosa del ser humano desde nuestros inicios, ¿no? Sí. Pues no, son franquistas. Y todo esto lo hice en relación a Andalucía, porque la Junta, pues gracias a vos, pues están ahí apretando un poquito para que se le dé más importancia a la tauromaquia y se le dé más importancia a la caza. También ha dicho el Partido Popular, que es el principal partido de gobierno, que no lo van a meter como asignatura, evidentemente, esto, pero que sí que quieren dar a entender cómo estas 2 actividades ayudan a preservar el medio ambiente y ayudan, pues al fin y al cabo, a que la España rural se siga desarrollando y pueda seguir existiendo, ¿no? Pero es que esto ya es, bueno, desfranquizar el Estado de esta forma, sí, ya es, no sé, volverse loco, yo creo. Y al margen de lo que acabas de comentar tú brillantemente, pues Miguel, le recordaría a esta señora, que supongo que no lo sabe, o si lo sabe lo encubre, lo oculta, que la caza, tanto mayor como menor en Andalucía, en su comunidad autónoma, es la segunda fuente de ingresos tras el turismo. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha es la primera, pero es que en Andalucía es la segunda fuente de ingresos, si la memoria no me falla, porque estoy recordando ahora datos, y creo que la segunda fuente de ingresos, en el caso que enmarquemos a la caza como un microsector, porque la podemos incluir... Que indirectamente, claro. Exactamente, en un microsector, porque si la podemos incluir perfectamente en el sector turístico. Por tanto, esto en clave económica. Pero al margen de ello, vuelvo a repetir, es decir... todo lo que huela un poco a español... Exactamente. Tenga que ver o no con Franco, hay que eliminarlo. Ya no es solo esta es la excusa, no, franquista, se acabó. Y este es el discurso de la izquierda. Este es el discurso de la izquierda. Ni una medida económica, ni una sola medida económica para la gran crisis que se avecina. ¿Y esto porque, vamos a ver, levantando el puño, bueno, en este caso están levantando el puño derecho, por lo que veo,
¿Esto no era un símbolo o una expresión comunista? Sí, y máxime... ¿Y esto sí se puede hacer? ¿Y lo otro no? ¿Lo otro se critica? ¿Saludos fascistas? Y esto, pues, no, esto hay que ponerlo en... Bueno, que esto se deja, ¿no? No pasa nada, se ve totalmente normal, ¿no? Que lo hagan. Bueno, sí. Ellos se declaran comunistas, pero hombre, que yo creo que en la democracia española del siglo XIX, pues un poco anacrónico, ¿no? Máxime, tanto en cuanto hace un mes o estoy recordando ahora, que la Comisión Europea declaró... Sí, el 18 de septiembre, un poquito más de un mes. Declaró, pues que, igualó el comunismo al nazismo. Sí. Por tanto, y además prohibió, entre comillas, porque la Comisión Europea, evidentemente, no se le hace caso en la mayoría de las recomendaciones que hace, pero aconsejó, vamos a utilizar este verbo, aconsejó a los países integrantes de la Unión Europea que no realizaran pues ningún acto de promoción que pudiera promocionar el comunismo. Y, sí, vamos a llevar la memoria histórica a los dos lados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Exactamente. Entonces, esta ley de memoria histórica española está en contradicción con esta declaración de la Unión Europea. Si es que está aquí al lado Largo Caballero, Lucio, no sé si lo has visto tú aquí entre los nuevos ministerios y Gregorio Marañón. Pues ese monumento sería ilegal, o entre comillas, o por lo menos lo desaconsejaría esta ley de memoria histórica, que no es una ley, pero sí es una resolución de la Comisión Europea en relación a pues que no permite ningún monumento a ningún personaje comunista y pues... Sí, que exalte esta ideología, ¿no? Por ser considerada tan mala. Y sobre todo como Largo Caballero. Sí, es que puede decir, a lo mejor de esa época el más cercano, ¿no? A la Unión Soviética. Así que, y sobre todo, pues bueno, la guerra civil la provocaron personajes como él. Sí, algunos de hecho dicen que la guerra civil no empezó en el 36 realmente, sino que empezó con esa revolución de Asturias, ese golpe de Estado en el 34. Exactamente. Eso dicen algunos historiadores, aunque bueno, porque claro, eso fue lo que ya desencadenó un poco todo, ¿no? Desencadenó los odios entre las dos Españas. Antes de que sigamos hablando, Lucio, nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos aquí para seguir comentando la exhumación de Franco, por supuesto, pero también todo lo que está ocurriendo de cara a ese 10 de noviembre en el que España pues decidirá su futuro. Seran benvinguts els de Vox, llavors? No els esperem. No les esperamos, no les esperamos. Un paso más de sociedad civil catalana para alejarse, bueno, para realmente excluir a uno de los miembros del constitucionalismo de esa manifestación que va a tener lugar el domingo en Barcelona. Les leo literalmente lo que ha dicho Sociedad Civil Catalana sobre Vox. Dicen que no tenemos ningún tipo de interlocución con el partido de Santiago Abascal y por lo tanto no les hemos invitado a este evento. Y luego dicen también que solo se ha invitado a los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Cataluña. Bueno, ¿qué te parece que haga esto un movimiento más? Porque hemos visto en los últimos tiempos cómo Sociedad Civil Catalana ha dejado de tener esas ideas que tenía antes y ha pasado, pues, por ejemplo, no hay más que ver esto, a excluir directamente al partido de Santiago Abascal. Exactamente lo que tú acabas de comentar, es decir, esto es un fiel reflejo de la deriva que está sufriendo o que ya ha sufrido Sociedad Civil Catalana. Y sobre todo, pues aquí evidentemente se está retratando porque Vox ha solicitado el estado de excepción. Sí. Para implantarlo o implementarlo en Cataluña. Por tanto, también se está posicionando Sociedad Civil Catalana en contra de las medidas que ha propuesto Vox. Y evidentemente, pues la sociedad catalana deberá tomar nota de este cambio de posicionamiento, que ya es continuo y ya es duradero. Por tanto, digamos que no es que se haya pasado al otro lado, pero prácticamente está en una posición ambigua. Esto ya es partidista, o sea, ya no... Sí. Porque claro, mira que estamos pocos en el constitucionalismo, mira que estamos pocos en la defensa de la unidad de España, como para encima permitirte... No, solo PP y Ciudadanos, Vox, lo siento, se tiene que quedar fuera. Yo es que no lo entiendo. Yo tampoco, además, pues no dice mucho de del perfil demócrata que tenga esta sociedad civil catalana, esta organización, puesto que evidentemente no debe excluir a ningún partido constitucionalista. Si acaso debería excluir a Podemos,
que evidentemente no es constitucionalista. Tampoco irán. Ellos pero, no tendrían ninguna intención de ir en cualquier caso. Pero es el único partido que podría excluir, aunque ya, como tú bien dices, no iría, claro, a la manifestación. Pues bueno, vamos a hacer hincapié en realmente un poco, aparte de que dicen que no hablan con ellos y demás, pero ¿por qué dicen que no va a Vox? Pues mira, es que lo que te he comentado ya antes, ¿no? Que defiende la democracia, es decir, que están diciendo que Vox no defiende la democracia, punto número uno, cuando realmente es pues, de los tres partidos que la defienden totalmente, porque el Partido Socialista cada vez se está yendo más hacia otros derroteros. En primer lugar, Vox pues, los tachan de antidemocrático. Más cosas. Luego, que no defiende la Constitución. Hombre, Vox claro que defiende la Constitución. De hecho, es de los que más la defiende y los que piden las penas más duras por romper con ella. Y por otro lado, si están diciendo esto porque quieren acabar con las autonomías, vamos a diferenciar lo que es acabar con una cosa sin ley, como están haciendo los independentistas en Cataluña, y hacerlo por los medios legales, que es totalmente legítimo. Y por último, el autogobierno de Cataluña, que con eso sí que quieren acabar, visto lo visto, como está la situación allí y en el País Vasco también, que eso también sí. Que no se nos olvide. Bueno, pues cuando se ha posicionado en contra del Estado de las autonomías, este Estado malévolo y despilfarrador que tenemos, y sobre todo que potencia la desigualdad entre los españoles, pero bueno, pues sobredimensiona la administración, es un Estado que destructor. Y bueno, también evidentemente que este Estado de las autonomías pues estamos viendo en qué puede desembocar en 17 no ya en el reino de Taifa, sino 17 reinos independientes, como sigamos con este Estado de las autonomías. Pero bueno, en cualquier caso, Vox se ha postulado siempre en contra de este Estado de las autonomías, pero evidentemente, como tú bien dices, siempre utilizando una vía legal, claro, reformando la Constitución y por la mayoría que establece el precepto constitucional preceptivo, valga la redundancia, no por otra vía. Por tanto, sí es constitucionalista en este sentido. El posicionarse en contra del Estado de las autonomías no quiere decir que estés en contra de la Constitución, todo lo contrario. Y evidentemente yo pienso que es un partido también pues a favor de la democracia y sobre todo defiende al 50% o 60% o 55%, no sé qué porcentaje es, de catalanes constitucionalistas, que es lo que supuestamente defendía antes, al menos, esta sociedad civil catalana. Yo creo que se equivoca y también lo hace, evidentemente, pues de cara pues a su imagen pública en Cataluña, puesto que Vox no es un partido pues muy aclamado por algunos sectores sociológicos en Cataluña. Pero bueno, igualmente a Vox le da un poco igual. Santiago Abascal ya ha dejado claro que la postura de sociedad civil catalana está mal, ya la ha criticado, pero es que además Vox tiene un gran evento mañana y veremos la comparación, a ver qué reúne más gente, si la de sociedad civil catalana o reúne más gente la que va a organizar Vox en el día de mañana. Vamos a ver esa imagen, esa manifestación que va a tener lugar en Colón, mañana, España siempre, unidad de España, orden constitucional, convivencia nacional, Plaza de Colón, sábado 26, es decir, mañana, desde las 12 hasta las 13, hasta la 1 de la tarde. Trae tu bandera de España. Vox, meeting, pero claro, también hay que verlo hacerle otra lectura, que es la situación tan difícil que estamos pasando ahora mismo. La semana pasada fue un caos absoluto en Cataluña y Vox pues va a aprovechar esto para sacar más apoyo, lo estamos viendo en las encuestas, y también pues para hacer una demostración de músculo y de fuerza, ¿no? Mañana. Sí, yo creo que Vox tiene el electorado más fiel que existe en el panorama electoral español y lo demuestra pues con estos actos, puesto que en este momento ningún partido político es capaz de movilizar en un acto electoral pues a tantas personas como moviliza Vox. En este sentido, no podemos regir por la afluencia a los actos electorales pues convocados por Vox, puesto que ya vimos en las anteriores elecciones... Sí, que dieron lugar a equívocos. Exactamente, por tanto, no demoscópicamente, ya, repito, yo no soy ningún experto en demoscopia, pero no nos podemos pues regir por esta referencia, pero sí podemos determinar, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, que es el partido que más personas moviliza en el espectro electoral español. Y eso también es muy importante, porque demuestra que el mensaje de Vox cala, es coherente, no cambia y tiene pues el mismo objetivo que cuando se fundó el partido. Y todo ello lo percibe ese electorado fiel hasta la fecha
y si no se equivocan las encuestas, pues evidentemente Vox obtendrá un mejor resultado incluso que el que obtuvo en las pasadas elecciones. Y sobre todo, como tú bien has dicho, Miguel, esta crisis que estamos viviendo en Cataluña, esta desaparición del Estado en Cataluña, pues por supuesto con el mensaje que está promoviendo Vox, va a rentabilizar muchísimo pues todas sus propuestas en gran parte del electorado que incluso no votó a Vox en las pasadas elecciones, pero que hay personas que van a votar a Vox en estas únicamente pues por este motivo, por la crisis catalana. Y bueno, haciendo referencia a lo que hemos comentado antes, porque claro, Vox sacó en Cataluña unos 150.000 votos más o menos, que no es poca gente, ojo. Y luego también, claro, si lo vemos a nivel de España global, pues son casi 3 millones, que está bastante bien. Entonces, que no se entiende mucho que Sociedad Civil Catalana haya hecho esto, pero tampoco creo que vaya a afectar mucho a Vox, porque como hemos dicho, tiene ese gran evento en el día de mañana y esperemos pues también que le vaya muy bien. Y claro, lo curioso es que Sociedad Civil Catalana sí que ha invitado, por ejemplo, al Partido Socialista Catalán, que, bueno, recordemos lo que hizo Iceta. Iceta no votó en contra de Torra en esa moción de censura y luego pues pidió la dimisión porque, bueno, tocaba pedir la dimisión, pero ¿qué sentido tiene, no? Una semana sí y otra semana no. En fin, vamos a cerrar ya este asunto, pero bueno, mañana, recuerden ustedes, a las 12 de la mañana, manifestación de Vox por la unidad de España. Dicen desde el Partido Santiago Abascal que, por favor, lleven su bandera, que la roja igualda pues es pues lo que hay que enseñar, ¿no? Que queremos una unidad y queremos que se acaben ya por fin con esos nacionalismos y con esos separatismos. Vamos a continuar hablando en relación a esto con diferentes asuntos dentro de lo que son esa carrera, de lo que es esa carrera por el 10N, esa carrera por las elecciones. Me gustaría que viéramos una encuesta, en primer lugar, la del diario El Mundo, que vimos ya en el día de ayer, pero para hacer un comentario, porque según esta encuesta, la verdad, seguimos en un bloqueo político, pero lo que has comentado tú antes, Lucio, ¿no? Ese Vox 35, que sí, todos decían, bueno, sí, seguramente pues se mantengan o caigan. Yo fui de los optimistas aquí en cuanto a Vox y dije que sí, que iban a mantenerse o iban a subir. Y bueno, vemos que ahora le dan 35, veremos qué es luego lo que pasa. Bueno, ¿cómo ves en primer lugar esta encuesta? ¿Te la crees? ¿Crees que, bueno, sabemos que, como has dicho ya unas cuantas veces, que no eres un experto en demoscopia, pero ¿crees que puede variar de alguna forma? ¿Cuál es tu instinto? Pues mi instinto me dice que a fecha de hoy posiblemente esta encuesta pueda ser válida, sí, a fecha de hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Porque nos quedamos otra vez con el mismo bloqueo político. ¿Qué tipo de cambios, qué tipo de alianzas puede haber tras ese 10 de noviembre si ocurre esto? Sí. Yo creo que evidentemente por parte del centro derecha no podría obtener una mayoría absoluta. Estas cifras lo impiden. Si se consolidara esta encuesta y finalmente fuera válida. Y por parte de la izquierda, pues evidentemente el pacto de la moción de censura. No tendría más remedio que reeditar el pacto de la moción de censura. No he calculado, pero creo que los números darían. Hombre, si tenemos, mira, fíjate, son 155 Podemos y Partido Socialista, más luego los 7, es decir, 162. Están 10 por encima del centro derecha según esta última encuesta del Mundo. Pero claro, te pongo sobre la mesa algunas de las cosas que se han ido diciendo los últimos días. Porque sí que es cierto que los diferentes partidos, a lo mejor Rivera se ha acercado, Rivera ha dicho, ¿por qué no formamos Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista del gobierno? ¿Verías esa opción factible? La vería factible, por supuesto. O lo formamos o por lo menos apoyamos a que uno de los tres gobierne, ¿no? La vería factible, pero con otro presidente, con otra estrategia política y no con Pedro Sánchez. Evidentemente, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno destructor y no creo que en este momento piense en pactar. Lo ha pensado en otros momentos, pero ahora yo creo que no está pensando en pactar ni con Ciudadanos ni con el PP. Yo creo que ahora mismo en la mente del presidente en funciones está en la reedición de la moción de censura y evidentemente pues entraría Podemos. Yo creo que está jugando pues a pactar con los comunistas y con los separatistas. Te repetimos otra vez. Exactamente. Yo creo que ahora, a fecha de hoy, es la baza y la estrategia que persigue. Si no nos entiende lo ocurrido en Cataluña,
y si no se entiende tampoco pues el circo mediático sobre el que hemos hablado anteriormente. Y Lucio, ¿quién crees que pondría las mayores trabas? ¿El Partido Socialista para pactar con el PP o el Partido Popular y Ciudadanos para pactar con el PSOE? Pues bueno, Ciudadanos no, lo quitamos de la ecuación porque ya han dicho que estarían dispuestos. Porque yo no veo a Sánchez de ninguna manera, a lo mejor, bueno, dejándose apoyar gratis sí, pero si le piden A, B, C, bueno, ya lo vimos con Rivera, ¿no? Que no le hizo ni caso. El problema es, yo creo que al margen de la política, yo creo que a nivel económico no podría desarrollar la estrategia económica que tiene Sánchez. De subir los impuestos, bueno, al margen de la corrección que desde Bruselas nos ha llegado, sí, con el plan presupuestario y con un desfase de 7.000 millones de euros, tal y como hemos conocido esta semana. Pero al margen de ello, yo repito, la estrategia económica del gobierno de Sánchez para seguir en el poder es Franco. Aparte de eso, la estrategia económica es subvencionar a todos los colectivos susceptibles de votar a la izquierda. ¿Prevés que en estos, quedan 2 semanas prácticamente, crees que van a dar esos viernes sociales de nuevo con esos consejos de ministros? No lo sé si en clave de viernes sociales, pero evidentemente sí, evidentemente ya ha habido actos electorales o preelectorales, ¿no? O por lo menos actos en pre-campaña en los que ya ha anunciado, por ejemplo, en algunas regiones, en algunas localidades, algunos municipios de Andalucía, pues la subida del PER. Sí, estas medidas ya las ha anunciado en algunos municipios andaluces. ¿Y esta qué te parece? Porque esta es un cambio radical que, bueno, el centro derecha llega a 150 y ¿cuánto? 8 o 9. Y, bueno, en definitiva, así a grandes rasgos lo que veo es que superaría el centro derecha a la izquierda en esta. Pero claro, tiene ese hándicap del centro derecha, que Pedro Sánchez, como no tiene, digamos, límites morales ninguno, y bueno, límites realmente de responsabilidad, pues no le importaría pactar con los demás, por lo tanto seguiría ganando aún así. Por supuesto, ¿no? Sánchez persigue permanecer en el poder y esta es su máxima premisa y no la va a abandonar bajo ningún concepto. Y sobre todo pues, porque tiene apoyos digamos, de la denominada agenda globalista, es decir, apoyos exteriores que le van a ayudar a conseguir sus objetivos, a apoyos extranacionales, de poderes supranacionales importantes. Pero analizando esta encuesta, pues yo creo que también podría ser válida, igual que la anterior. 154 veo, cuento del Partido Socialista, Podemos y Más País, y a ver, 104 y 22 son 126 y luego pues 30 y no, ¿cuánto tiene Vox? 137 y bueno, y 31. Sí, gana centro derecha, o sea, al final no. Sí, gana centro derecha, pero tenemos, claro, hay que contar Esquerra, que no sé cuánto les daban, pero le daban creo que 15 o por ahí. Claro, no he calculado, pero creo que es la misma ecuación que antes, el mismo esquema, es decir, yo creo que el PSOE pues conseguiría reeditar la moción de censura y gobernar con separatistas y comunistas, sin hacer los cálculos porque no los he hecho, pero creo, creo que también darían las cuentas y creo que sería pues lo que pasaría. Pero claro, esto ya en la primera no pasó ya, es decir, que tuvieron esas dificultades tan grandes de conseguir apoyos que al final se quedaron con un diputado más del Partido Regionalista Cántabro 4 meses y medio después. Es decir, que no es tan fácil. No es tan fácil, pero en algún momento tendrá que haber algún gobierno. No, yo creo que es que si ven que no salen las cosas, ya se pondrán de acuerdo el Partido Popular y PSOE para que gobierne la lista más votada, porque claro, es que no, con otras terceras elecciones ya sería, bueno, si ya ha sido una responsabilidad estas segundas, las terceras ya, apague y vámonos. Esa sería una mejor solución. Una mejor solución, evidentemente, con un programa económico y político que limitara la acción de Sánchez, sobre todo que no desbocara el gasto público, que no aumentara la deuda pública, que somos el subcampeón en cuanto al nivel de deuda pública del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, pero la economía de Estados Unidos no la podemos comparar con la nuestra. No es comparable. Podemos entrar no sé si este año no, pero el protocolo de déficit vamos a estar muy cerca de entrar otra vez en el protocolo de déficit. Recordemos que el año pasado salimos y sobre todo pues limitar la estrategia de gasto público, tal y como dijo la Comisión Europea esta semana, pues el crecimiento de la tasa de gasto público, el crecimiento
está en torno al 3,8%. Y recordemos que ha recomendado 0,9%. El problema es el gasto público desmedido que quiere gastar, valga la redundancia, Sánchez para subvencionar a todos esos colectivos, claro, con los que tiene que permanecer en el poder, y esto no lo podría permitir el Partido Popular. Por tanto, y también tendría que tiene que pasar por el aro, pero no lo va a hacer, vamos, de ninguna forma. Y sobre todo pues los impuestos que no ha podido subir los impuestos en los datos de la EPA del día pasado, de ayer. Imagínate, Miguel, si hubiera puesto en práctica la subida de impuestos que prevé Sánchez. Sí. Estos datos hubieran sido muchísimo peores. Por tanto, este gobierno en funciones, económicamente, es mejor que un gobierno de Sánchez. Sí, porque está muy limitado, está claro. Vamos a ver ahora, porque claro, hemos visto estas encuestas, lo normal sería PP, Ciudadanos, Vox, y por otro lado, Más País, Unidas Podemos y el Partido Socialista. Sin embargo, esto no está tan claro, porque puede que haya una abstención del Partido Popular o no la haya. Me gustaría que escucharan, para que vean qué es lo que tiene que decir Teodoro García Egea, el secretario general del partido, sobre esta posible abstención, y también que escucharan lo que dice Pablo Iglesias, que lo tiene muy claro lo que va a pasar. Vamos a verlo. Hoy con Pedro Sánchez es difícil esa abstención, ¿no? Sobre todo porque si miramos la historia, la última vez que España estuvo bloqueada fue como consecuencia de que Pedro Sánchez no quería abstenerse para facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Solo cuando Pedro Sánchez salió del escenario político, España se puso de nuevo en marcha. Y yo creo, mi impresión es que va a ocurrir ahora lo mismo, que solamente cuando Pedro Sánchez salga del escenario político va a poder volver a... O sea, el problema es Pedro Sánchez, no es el Partido Socialista. Yo creo incluso que el problema de Pedro Sánchez no solo es con el Partido Popular, sino que sus socios que le apoyaron hace un año, Podemos, PNV, Esquerra, PDeCAT, ahora un año después no se fían de él. Eso es lo que da sentido al operativo político Cataluña, una excusa ideal para el Partido Socialista para ponerse de acuerdo con el Partido Popular, con la excusa ideal de Cataluña, y después hacer con Bruselas los recortes que Bruselas digan que hay que hacer. En esta campaña hay que responder a una pregunta. ¿Los recortes se hacen por arriba a través de una reforma fiscal o se vuelven a hacer por abajo? Pues como habéis visto, Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular, lo ve muy complicado. Sin embargo, Iglesias, visto, lo que hemos visto en los últimos meses, esa separación total entre estos dos partidos, entre Podemos y entre el Partido Socialista, pues lo ve muy claro, ¿no? Que van a buscar el bipartidismo, volver a ser y gobernar juntos, o por lo menos gobernar con el consentimiento del otro. Sí, el señor Pablo Iglesias pues está en clave electoral, está haciendo su papel, evidentemente, para no perder votos y posicionarse en el ala más izquierdista del espectro político. Y en el caso de Teodoro García Egea, pues básicamente es lo que he comentado yo anteriormente, estoy de acuerdo con él, es muy difícil con este pacto, pero evidentemente por lo que está haciendo Sánchez, tanto a nivel político como a nivel económico, porque es muy difícil pactar y asegurar las políticas de Sánchez. El único pacto posible sería un acuerdo programático limitante, tanto a nivel político como a nivel económico, y sobre todo que se desmarque de la alianza independentista en la que está. Sí, mucho me temo que Pedro Sánchez a lo mejor tenía que haber cogido a Podemos y haber formado gobierno en aquel entonces, porque ahora a lo mejor los números le salen incluso peor y tiene a lo mejor que hacer concesiones a Partido Popular, por ejemplo, para acabar siendo gobierno. Nos vamos a ir a publicidad, una publicidad muy cortita, la tengo por aquí, 1 minuto y 43 segundos, y estamos de vuelta para terminar el programa de hoy, el último programa de la semana, con la exhumación de Franco. Nos remontamos al año 2007. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero publica la Ley 52/2007, más conocida como la Ley de Memoria Histórica. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores. Aquí comienza todo, pero el plan no sigue adelante, se pausa. En 2013 llega Mariano Rajoy a la Moncloa y el PSOE presenta desde la oposición una proposición no de ley para reactivar los planes. Se rechazan. Cambio de nuevo en el gobierno. Junio de 2018, moción de censura a Mariano Rajoy. Llega Pedro Sánchez.
anuncian de nuevo su empecinamiento en sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero la familia Franco no está por la labor. De poco sirve. 2 meses después, el Consejo de Ministros socialista aprueba un Real Decreto Ley para posibilitar esa salida. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil. Y se vota en el Pleno del Congreso. Sí, 172, no 2, abstenciones 164, por lo tanto queda convalidado el Real Decreto Ley. Pero los Franco hacen pública su intención de que, en caso de que su familiar tenga que abandonar el valle, sea trasladado a la cripta de la Catedral de la Almudena, donde yace su hija Carmen Franco. Pero el gobierno dice no. Tanto el gobierno como la propia Iglesia Católica para encontrar una salida que obviamente no puede ser la 9. Y tras intentos del Supremo de paralizarlo, el gobierno da una fecha. Será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingorrubio el Pardo. La familia Franco entonces pide la paralización de nuevo y se concede un mes más. Pero el 30 de septiembre el Tribunal Supremo de nuevo publica una sentencia con la que avala la exhumación de Franco y el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no autoriza al Ejecutivo a entrar en el templo. Asegura que la abadía no autoriza el acceso a la basílica con la finalidad de acceder a una res sacra. Y un día después se aclara el último fleco que quedaba. Para levantar la losa del caudillo no se necesitará licencia municipal. Vía libre entonces para la inmediata exhumación de Franco. Al fin y al cabo, solo se trata de levantar la losa y reponer la original, dice el Supremo. Hasta que esa fecha se acerca. Desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre. Y apurando los plazos determinados por el Gobierno en funciones, finalmente ha sido hoy, jueves 24 de octubre, cuando Francisco Franco ha sido exhumado del Valle de los Caídos. Pues ayer finalmente, 24 de octubre, consiguió Pedro Sánchez sacar y hacer valer su promesa de la moción de censura y su promesa, la que está haciendo ahora mismo, electoral, de sacar a Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué te pareció la sentencia del Tribunal Supremo? Porque a algunos sí que nos chirrió a lo mejor, porque era muy conveniente para lo que quería hacer el gobierno, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor en virtud de la ley de memoria histórica sí que termina de encajar, pues claro, siendo una ley que muy justa, pues no es que sea. Sí, bueno, recordemos que la ley de memoria histórica se tuvo que modificar para encajarla en el cuadro jurídico, ¿no? Exactamente. En cuanto legal, bueno, evidentemente sí la ha dictaminado claro. el Tribunal Supremo, pero está claro que incumple la libertad religiosa y sobre todo es una sentencia absolutamente inmoral, porque impide a una familia pues enterrar, en este caso ya estaba enterrado, pero ya que se han sumado los restos, impide a una familia enterrar a su antepasado, en este caso a Francisco Franco, donde ellos elijan. Por tanto, yo creo que es una prueba más de la politización que sufre la justicia en España y sobre todo el Tribunal Supremo. Ya son muchas las sentencias del Tribunal Supremo dictaminadas a medida de los intereses y las necesidades, en este caso, del gobierno de Pedro Sánchez. La última la hemos no por parte de la Audiencia Nacional, en este caso no por parte del Tribunal Supremo, sino por parte de la Audiencia Nacional, pero recordemos el último caso de politización total de la justicia. Recordemos esta misma semana que la Audiencia Nacional ha decretado que el juez de Prada, el magistrado que firmó la sentencia que dio origen a la conformación de la moción de censura, actuó de manera imparcial absolutamente, es decir, cometió prevaricación. Lo ha dictaminado esta semana la Audiencia Nacional y evidentemente la toma del poder por parte de Sánchez, el origen de esa toma del poder, la trama Gürtel. Exactamente, fue a raíz de esa sentencia del magistrado Prada. Y si nos centramos ahí también, pues recordemos que la moción de censura no cumplió con los requisitos constitucionales, no fue una moción de censura constructiva, tal como determina que debe ser una moción de censura. La Significa que tienes que articular una mayoría, ¿no? Exactamente, que tú lo acabas de comentar muy bien. Tiene que articular una mayoría y Sánchez no la articuló. Por tanto,
todo el proceso de la toma de poder de Sánchez viene de asuntos absolutamente ilegales o inmorales. Vamos a seguir comentando asuntos dentro de la exhumación de Franco y me gustaría que escucharan ustedes la opinión de otro de los representantes políticos, en este caso de la Comunidad Valenciana, de Ciudadanos, de Toni Cantó, porque tiene su crítica a la exhumación, pero ojo, porque el hecho de fondo sí que lo comparte. Realmente creo que las preocupaciones de la gente en la calle van por otra dirección completamente distinta. Y sí creo que ayer el señor Sánchez montó un show electoral a partir de algo que nosotros hemos defendido que había que hacer, sin ningún problema. Otra cosa es que el PSOE, como siempre, ha faltado a su palabra. Dijo públicamente que esto se iba a hacer de forma íntima y bueno, creo que cualquiera que viera el show de ayer con 20 y tantas cámaras, no sé cuántas unidades móviles y la cobertura mediática que le dio y el presidente entrando en el momento justo en el que comienza el telediario a valorar el tema y tal, pues yo creo que es obvio que se hizo de ello una utilización electoral. Pues sí, en esto que ha sido un show es la versión de Ciudadanos, pero es que Toni Cantó ha ido un paso más. Sí, en el fondo en que le saquen estamos de acuerdo. No sé yo si se deben de pronunciar en eso porque, claro, hay mucha gente a la que no está de acuerdo con lo que ha ocurrido. Igual que Ciudadanos está en clave electoral y el Partido Popular está en clave electoral. Sí, evidentemente tiene razón. Por supuesto que el PSOE, tal y como hemos comentado antes, pues ha utilizado la exhumación de Franco como una estrategia político-electoral para obtener votos. Creo que pues hay rumores dentro del Partido Socialista que tendentes a pensar que esta exhumación le podrían disparar los votos, pero esta no es la cuestión. Por tanto, también el señor Cantó no se está centrando o no está focalizando en el fondo del asunto, que es el que he comentado antes. Es una pieza más, la exhumación de Franco es una pieza más basada en la ley de memoria histórica, es una pieza más de un proyecto político ideológico implementado ya en España por Zapatero a partir del 11M. La base de este proyecto es la ley de memoria histórica y el objetivo ulterior del mismo es, reitero una vez más, porque la exhumación de Franco es una pieza de este proyecto. El proyecto tiene el ulterior objetivo de destruir la monarquía y destruir el orden constitucional tal y como lo conocemos y implantar una especie de democracia disfrazada, que en realidad sería una dictadura socialista. Este es el proyecto del PSOE de Sánchez, del que participa el independentismo y a su manera pues también Podemos, que también tiene un proyecto parecido. Y esta es la clave del asunto, este es el fondo de la cuestión. Sí, nos podemos detener en que ha sido un acto electoral, por supuesto que lo ha sido. Por supuesto que lo ha sido y ha utilizado la televisión pública para hacérnoslo llegar. Bien, pero ningún político del PP y ningún político de Ciudadanos se atreve a entrar en el asunto, en el fondo del asunto, que es el que acabo de comentar. Y no pues para pararse simplemente a analizar una estrategia electoral. Es una estrategia electoral enmarcada en un proyecto político ideológico muy grave. Voy a hacer un pequeño paréntesis de la exhumación porque me gustaría que también escucharan a Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, ya aparte de la exhumación no hablando de este tema, pero sí que hablando de lo que puede aportar Ciudadanos en las elecciones, porque claro, me parece interesante que conozcamos qué es lo que puede hacer Ciudadanos para mejorar su electorado, para mejorar sus votantes, porque hemos visto las encuestas que le dan todos muy mal resultado. La única garantía de cambio de verdad es que Ciudadanos esté fuerte, si no vamos a tener lo mismo de siempre. El PP y el PSOE apoyándose en los nacionalistas. Territorios de primera, cada vez con más competencias, cada vez con más cuponazos, cada vez con más privilegios, y territorios de segunda olvidados. Tendremos lo de siempre, las grandes reformas de España en un cajón porque estamos todo el día hablando de Franco. ¿Y la educación y el pacto educativo para cuándo? Y el cambio en los sistemas, por ejemplo, para luchar contra la despoblación y el envejecimiento, que tenemos un grave problema también aquí en Galicia, ¿para cuándo? ¿Cuándo hacemos un pacto nacional para luchar contra la corrupción? Para eliminar aforamientos, que ya los hemos eliminado en algunas comunidades autónomas donde gobernamos, pero ¿para cuándo los eliminamos en toda España? ¿Para cuándo un acuerdo de Estado para que los políticos no se repartan nunca más los jueces? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un acuerdo de Estado por la innovación, por el futuro del empleo, para luchar contra la precariedad? ¿Para cuándo?
Lucio, ¿qué ha aportado Ciudadanos ahora mismo a la política y bueno, y sobre todo en cambios reales? Porque realmente no se me viene ninguno a la cabeza por lo pronto. Sí, Ciudadanos, desde mi punto de vista, la deriva en la cual está actualmente, pues el inicio de esta deriva, pues el origen fue la desaparición de Ciudadanos en Cataluña. Desapareció cuando Inés Arrimadas se marchó a Madrid. Pero al margen de ello, me gustaría pues en el discurso que acaba de pronunciar Inés Arrimadas, ha dicho algo muy importante, y es despolitizar la justicia, dotar de independencia judicial a Eso España. Estamos de acuerdo, yo creo que todos, ¿no? Exacto, sí, y lo acaba de comentar. Fueron los únicos que no eligieron a uno de ese Consejo General de Poder Judicial. Sí, la verdad que esta propuesta es de Ciudadanos y me parece que es un aplauso. Vital, porque este es otro de los ejes sobre el que pivota el proyecto político judicial también, ideológico del PSOE y de la izquierda. Tienen una justicia a su servicio y el problema es la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por los partidos políticos, tal y como ha comentado Inés Arrimadas muy bien. Lucio Muñoz, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Gracias a ti, Miguel, ha sido un placer como siempre para mí, yo encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, nos vamos ya, se acabó esta redacción abierta de la tarde, les dejamos con la programación de esta casa. Y ya nos vemos, como siempre, el lunes a las 6, de 6 a 8 de la tarde. Pueden seguir informándonos en Rebelión en la Granja, nuestra nueva web.